Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes. Muy breve, decir que esta actividad está en el marco de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Y como es de costumbre, cada materia de estos cursos van acompañados de conferencias. El responsable de esta materia, de este curso, que se denomina Colonialidad y Subjetividades. Está a cargo del doctor Sanfer Ramón, que nos acompaña en este momento, del doctor Hugo Adrián Morales, de la doctora Eliana Pradel, que son el equipo docente. Sin más, yo le voy a pasar la palabra a Julio Gambina, para que, bueno, nos presente y ponga en contexto lo que estamos haciendo y, por supuesto, darle la bienvenida al amigo y compañero Henry. Adelante, Julio. Bueno, gracias Enrique, gracias Ramón y equipo de la cátedra, del módulo que estamos desarrollando. Me pidieron que te presente, Henry, a vos y a Camil. Lamentablemente no lo tenemos presencialmente a Camil y no por buenas razones. Camil nos mandó una nota excusatoria a Enrique y a mí, explicando que, bueno, él tenía agendado, previsto, preparado, había acordado con Henry compartir esta clase, pero ustedes saben que el tema de las pandillas que asolan al pueblo de Haití en este momento, luego Henry va a explicarlo con mucho más detalle, está en una situación muy delicada. Camil vive en Haití, es un dirigente político, social, un intelectual comprometido con la causa del pueblo haitiano, latinoamericano, caribeño. Con Camil comparto hace muchos años militancia en la CEPLA, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Compartimos muchos seminarios y debates en el seno de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y también compartimos militancia común en la red del Comité de Anulación de las Deudas Ilegítimas, que lidera, que su vocero internacional es Eric Toussaint de Bélgica. Así que con Camil nos une una amistad, una compañía de militancia muy grande durante muchos años, y lo excusamos a Camil de no estar con nosotros hoy por causas muy concretas que involucran a él mismo y a compañeros, compañeras de su agrupación política social, amenazados de manera directa por las pandillas que asolan en Haití. Y gracias a Camil conocí a Henry, que probablemente muchos de ustedes también lo conozcan, porque Henry nos ha acompañado en alguno de los ciclos que hemos hecho desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, y nos ha acompañado como un participante más, y ha discutido, preguntado, intervenido, así que Henry también es uno de los nuestros, es un compañero de militancia, de reflexión, de debate. Y aquí estoy viendo que también está, y aunque no esté convocada para disertar, pero sí podrá intervenir después, está la compañera Mónica Riet, compañera uruguaya, con la que también trabajamos muchísimo en la solidaridad con el pueblo de Haití, hoy más necesaria que nunca. Mónica tiene construida una red de comunicación en toda América Latina y el Caribe, es una gran embajadora de la causa del pueblo de Haití, la tenemos presente participando hoy, es un gusto enorme tenerla. Pero bueno, no quiero alargarme mucho más, decirles que el profesor Henry Boisrolin es el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Digamos, es un embajador de la causa del pueblo palestino. Y en este módulo de la especialización que trabajamos los temas de colonialismo, colonialidad,
Bueno, queremos traer a discusión a Haití, a la revolución haitiana, a la experiencia de la revolución haitiana, a su realidad, a sus problemas, a sus desafíos, en tanto causa de la lucha de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Así que sin más, Henry, un gusto enorme tenerte con nosotros y adelante, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Realmente no solamente tengo que disculpar a mí, sino también tengo que presentar mis disculpas también a ustedes, porque no era la intención nuestra aportar esto hoy así, porque habíamos combinado distintas cosas, habíamos dividido trabajos, etcétera, y resulta que hace 3 o 4 días, evidentemente, debido a un plan bien orquestado por el imperialismo, el co-group, las oligarquías, el gobierno de facto, etcétera, las pandillas están sembrando terror en distintos barrios de la capital, asesinando bebés, quemando orfelinatos, violando niñas, incendiando casas. Mucha gente de un barrio que se llama Cafufeu tuvieron que huir y han dormido anoche en el Estadio Nacional de Puerto Príncipe. Y hay resistencia, como lo ha hecho siempre el pueblo haitiano. Y en este caso, sobre todo en el barrio que se llama Cafufeu, hay varios militantes de Racine Campepla, del partido de Camille, que están amenazados y están resistiendo ahí. Entonces, la ausencia de Camille es más que justificada y evidentemente es parte de la lucha de clases en Haití a nivel mundial. Entonces, presento esas disculpas y espero realmente. Después hablando con él hoy, él me dice, no, trata de estar porque es una oportunidad para difundir lo que nos está pasando también y no vamos a levantar nada porque cambie así, porque yo decía, bueno, vamos a hablar con Julio Enrique, qué sé yo, bueno, él me pide de dar la parte de él que le correspondería a él hablar hoy y la parte mía. Entonces pido disculpas por cualquier desorden o cosa así, porque yo tuve que replantear las cosas, sobre todo yo de salud, hace 2 o 3 días y ando como un problema de tensión. Entonces pido disculpas a la audiencia, pero creo que vamos a tratar de dar lo esencial, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para poder plantear lo que nosotros teníamos en mente. Entonces pido disculpas. Al mismo tiempo agradezco, no solamente en nombre mío, en nombre de Camille y del pueblo haitiano que está luchando de pie, ¿no? Agradezco de todo corazón a ustedes por la invitación y en un espacio donde realmente estamos entre compañeros, compañeras, revolucionarios, revolucionarias, antiimperialistas. Entonces, sobre esta última palabra, quiero decir que el tema de hoy no es otra cosa que una recuperación de ciertas categorías, ¿no?, de análisis marxistas para poder entender lo que nos pasa y en clave marxista lo que hay que hacer. Como diría, partiendo de la 11ª tesis sobre Feuerbach, donde Marx planteó claramente que no se trata solamente, los filósofos no hicieron que interpretar el mundo, ahora hay que transformarlo. Bueno, es en ese sentido, quiero decir que mi intervención de hoy se va a basar en esto. No solamente, no se trata de un esfuerzo académico, sino más bien un esfuerzo militante con elementos académicos, ¿no? Que no hay neutralidad ahí, no objetividad, mi posición es clara, yo soy antiimperialista, somos antiimperialistas, anticolonialistas, antirracistas, ¿no? Y socialistas queremos construir una sociedad sin explotadores, sin explotados.
es nuestra posición. Entonces, acá si algunos esperan una cosa diferente, yo aclaro la posición desde el principio, ¿no? Es decir, y yo creo que él es el espíritu también que anima al centro Pedro Paz, ¿no? Al elaborar, estructurar esas clases, ¿no? Para poder contribuir un poco con bagajes más sólidos a la lucha de clases, sobre todo en lo que Fidel llamaba la batalla cultural. No, eso es importante. A mí le tocaba hablar de algunos procesos revolucionarios en Latinoamérica, pero América Latina, pero más bien énfasis sobre Haití, ¿no? Entonces, no podemos entrar de lleno, hablar de la revolución haitiana, de la situación, etcétera, sin decir algunas palabras acerca de lo que representa América Latina y el Caribe para los Estados Unidos. Desde el nacimiento de este país, sus padres fundadores entendieron, y así hasta ahora, que América Latina y el Caribe es una simple extensión de ellos, del territorio de ellos. ¿Qué significa esto? Eso significa que se autoatribuyen derechos sobre los pueblos de la región. Por ende, desde el cuando vamos a hablar de la revolución, de los procesos revolucionarios, de cualquier proceso revolucionario en Latinoamérica y el Caribe, el enemigo principal de nosotros, de los pueblos, es el imperialismo norteamericano. De esto quiero quedar claro. Ahora bien, nosotros, como descendientes de Dessalines, de la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia, tenemos que plantear qué ha representado realmente para el mundo la revolución haitiana. Una primera aclaración. Generalmente en los libros se dice que la revolución haitiana arranca en 1791, justamente en este mes de agosto, con el Congreso de Bois Caïman del 14 y 15 de agosto y el levantamiento general de los esclavizados y esclavizadas el 21 y el 22. Pero para nosotros es la fase final. Porque la revolución haitiana, la revolución triunfante, arranca desde África, desde que fueron capturados los africanos. Están resistiendo, trasladados por la fuerza, embarcados en los barcos llamados negreros, resistieron ahí de distintas formas. Llegados a la isla, transformados en esclavizados y después en negros, también resistieron. Y la primera gran forma de resistencia que nosotros vamos a ver es el cimarronaje. Los esclavizados y las esclavizadas que pudieron huir hacia las montañas. Ahí se encontraban con los pocos taínos que quedaban, porque los verdaderos dueños, los primeros habitantes de la isla eran los taínos, los caribes y los ahuahuacs. Después de 40 años de la llegada de Colón y la conquista, habían exterminado prácticamente a esos pueblos. Entonces hay un primer elemento que hay que entender ahí. Una primera forma de resistencia nueva, jamás conocida en la historia. El cimarronaje, que va a ser la base sobre la cual se va a construir el proceso revolucionario haitiano. A partir de ahí ellos trataban de reconstruir en las montañas lo que habían aprendido de África, la cultura de ellos. Pero
no se puede hablar de una cultura, sino de las culturas, porque los esclavizados y las esclavizadas fueron arrancados desde distintos lugares. Por ende, tenían culturas diferentes, idiomas diferentes. Y esos idiomas, la mezcla de esos idiomas con algunos elementos de taíno y español, eso da nacimiento al creol. Por ende, el creol es preexistente al francés. Entonces, está mal cuando dicen que el creol es una deformación del francés. Evidentemente, con la conquista española de toda la isla, Colón había cambiado el nombre de Haití por Hispaniola. Pero por el Tratado de Ryswick de 1697, España cedió a Francia la tercera parte de la isla y Francia a su vez cambia el nombre de Hispaniola a Santo Domingo. Pero siempre los esclavizados y las esclavizadas buscaron la libertad, recuperar la dignidad y ser libres. Entonces, el objetivo fundamental era romper las cadenas. Y como ustedes saben, no fue una explotación, el sistema esclavista no fue solamente una explotación física por la fuerza nada más, sino también hubo toda una construcción espiritual, cultural, religiosa. La Iglesia Católica jugó un rol importante en este sistema oprobio. Entonces, esta dominación fue multifacética. Entonces, romper varias cadenas, no solamente las físicas, sino también las de la mente y del corazón. Y lo hicieron. Ahí el creol entonces puede ser considerado como un instrumento de lucha porque iba a permitir, porque permitió, de hecho, la comunicación entre todos y todas. Después, en el plano espiritual, apareció el vodú, que por supuesto el racismo, las películas de Hollywood presentan como magia, por supuesto, de manera racista, magia que hace mal, es la magia negra, cuando para nosotros el vodú es más que una religión, es una cosmovisión, y yo diría más, es una cosmovivencia, y es parte fundamental también de la lucha por la libertad. Entonces tenemos esos elementos que no pueden ser analizados a partir de los paradigmas del eurocentrismo. De ahí la importancia de la decolonialidad también, que hay que saber que hay otros saberes también que existen y que contribuyen también a la liberación de los seres humanos. Esta fase, entonces, todo ese proceso de lucha, para hacer un salto importante en la historia, vamos a hablar de Macandal, 100 años antes del estallido final, que había causado temor entre los colonizadores. Hay que revisar nada más el libro de Carpentier, El reino de este mundo, para poder entender lo que significó esto. Entonces, para nosotros es un reduccionismo tremendo hacer arrancar la revolución haitiana desde 1791 hasta 1804. Es un error, sería liquidar, desconocer todo ese bagaje que yo acabo de dar, que no hay tiempo porque tenemos que ver varias cosas, todo ese bagaje que nos sirvió para liberarnos. Ahora, ustedes saben también que durante la esclavitud, la legalización o la estructuración, no solamente en el plano legal, sino mental, se hizo a través de un código que se llamó
código negro. El código negro es, digamos, hay que tener una mentalidad criminal realmente para poder. Cuando uno lee el código negro, uno cree que se trata de algo de ciencia ficción, porque eso no podría parecer, porque no es solamente transformaban a los seres humanos arrancados del continente africano, transformados en bienes, en animales, etcétera, sino es mucho más que esto. Yo les invitaría realmente a ustedes en algún momento de entrar y ver si pueden leer realmente el código negro. Bueno, todo ese aparato ideológico, cultural, militar, físico, fue lo que la revolución haitiana destruyó. El mito de las razas, el mito de la raza superior, destruyó esto. La revolución haitiana, en primer lugar, rompió el orden mundial de aquel momento. Lanzó un mensaje de libertad que no es libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Es una gran mentira también de decir que la Revolución haitiana es la hija predilecta de la Revolución Francesa, o mejor, se adelantó más que la Revolución Francesa. No. La consigna nuestra era libertad o muerte. Y Dessalines planteó libertad plena. ¿Qué significa esto? Libertad plena significa que nadie puede ser libre sin un bienestar material, decía el comandante, el general. Y Francia, cuando planteó libertad, igualdad y fraternidad, era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos seres humanos, ni siquiera con respecto a las mujeres, porque mantenían la esclavitud en aquel momento. Entonces, la revolución haitiana tiene ese impacto que impactó en el orden mundial. Después, en una revolución de carácter anticolonial, antirracista, y es una revolución también internacionalista. ¿Por qué? Por todo lo que hizo Haití ayudando a Miranda, luego a Bolívar, en distintas oportunidades, en 2 oportunidades con armas, municiones, dinero, víveres, voluntarios, imprenta. Centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Colombia, Ecuador, etc. Entonces, es una revolución trascendental. Sin embargo, olvidada, ninguneada, salvo en algunos espacios como el de ustedes, como el Centro Pedro Paz, que va donde, es decir, es realmente, incluso hay autores importantes que han estudiado, que han dedicado buena parte de su vida, de sus trabajos intelectuales, académicos, estudiando la revolución haitiana. Pero nosotros creemos que siempre aparece un cierto eurocentrismo, porque no se puede analizar, entender la esencia de la revolución haitiana a partir de los paradigmas del eurocentrismo, por más críticos que fuesen algunos que han empleado esto. Dicho esto, la revolución haitiana, al ser ninguneada y en un mundo dominado por el racismo, evidentemente tenían que atacarla. Y fue atacada, y duro, nos han atacado duramente. Aislaron al país, similar a lo que intentaron hacer con Cuba. Y encima, la revolución haitiana no tuvo tiempo de desarrollar toda su potencialidad.
Porque si bien la revolución haitiana pudo conquistar la libertad, construir una nueva sociedad, dar un nuevo mensaje al mundo, sin embargo, las contradicciones, algunas contradicciones desde la época esclavista entre las clases del sistema esclavista no fueron resueltas. Y eso iba a permitir en 1806, 2 años después, que una conspiración terminará con el asesinato del líder de la revolución, Jean-Jacques Dessalines. A partir de ahí se puede decir que el pueblo haitiano no pudo todavía retomar este camino. Otro golpe que hemos recibido es la deuda. Bajo un gobierno reaccionario, el de Boyer, Francia presionó y Boyer aceptó pagar una deuda a Francia para que Francia pudiera reconocer la independencia nuestra. 1825. Hoy esto equivale a más de 23.000, 24.000 millones de dólares. Eran 150 millones de francos oro, que después bajaron a 90. Haití tomó más de 100 años para pagar esto. Fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo, diría el comandante Fidel Castro. Y ustedes saben muy bien lo que significa la deuda externa. Lo saben muy bien. No estoy inventando nada ahí. Cuando vamos a ver el imperialismo ahí, vamos a ver qué mecanismo usa. Entonces, eso es una primera parte. Por ende, nosotros rechazamos el tema de que Haití sea un país pobre, sino un país empobrecido. Después, en 1915, los Estados Unidos, a un salto rápido, de 1915 a 1934 ocuparon el país, transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Y hoy lo que estamos viviendo no es otra cosa que la descomposición de ese sistema, que siempre el pueblo ha rechazado, ha combatido. Entonces, para mantener ese sistema recurrieron a intervenciones, a manipulaciones de elecciones, a protección de dictadores como la familia Duvalier, como ahora lo están haciendo con Ariel Henry. Y una cosa más, porque en Haití no pueden darse el lujo de organizar elecciones libres. No pueden darse el lujo porque las pierden. La única elección libre y democrática y honesta que se desarrolló en Haití fue en 1990 y perdió el candidato norteamericano de manera aplastante frente al padre Jean-Bertrand Aristide. Aristide sacó oficialmente, sino más, había sacado más el 67,7% de los votos. Por supuesto, le dieron un golpe de Estado 7 meses después. Entonces, si organizaron unas PASO en Haití en esos momentos bien, les aseguro que no gana Milei, ¿eh? Era un chiste para distendernos un poco. Bueno, entonces, lo que quiero decir que la revolución haitiana es un proceso que merece ser estudiado a fondo, sigue dándonos ejemplos, paradigmas, y merece realmente el pueblo haitiano, por esa historia nada más, merece su solidaridad. Nosotros queríamos con Camille aprovechar esta oportunidad para solicitar la solidaridad plena de ustedes, para con lo que está pasando ahora. Y si hay pandillas en Haití, hago 2 reflexiones a ustedes. Haití estuvo desde 2004 hasta 2017, 13 años, bajo la ocupación de la MINUSTAH disfrazada de misión humanitaria. Esa gente se dedicó a reprimir, manipular elecciones, violar a niñas, introdujeron el
cólera que nos costó el mismo año del terremoto. El cólera nos costó 30.000 muertos, más de 800.000 haitianos y haitianas fueron infectados e infectadas. Ellos son los que dejaron supuestamente. ¿Ustedes saben cuál fue el presupuesto? Lo que gastó la MINUSTA en Haití. 7.000 millones de dólares. Y ahora nos dicen que la policía haitiana no está equipada para combatir a los bandidos. Cuando ellos fueron para supuestamente consolidar, formar a la policía haitiana, ¿no? Dejar instituciones sólidas, fueron para esto, según ellos. Y hoy no. Otro aspecto, Haití no produce armas, no produce municiones, tiene un embargo encima. Sin embargo, esta gente recibe armas, recibe municiones. Y todos reconocen, incluso los propios norteamericanos reconocen que las armas, las municiones provienen de los Estados Unidos. Está bien. Bueno, ellos dieron una lista de supuestos oligarcas haitianos que compran esas armas y esas municiones. Pero uno tiene que hacerse. Entonces saben la lista de los que compran y no saben la lista de los que venden en Estados Unidos. ¿Por qué no hay sanciones contra ellos? Y después sabemos que una sola jeringa no puede salir de ninguna parte de Estados Unidos para allá a Cuba. Sin embargo, salen armas, toneladas de armas y municiones para Haití, y los Estados Unidos no pueden encontrar, no pueden frenar ese tráfico. Los haitianos somos tan inteligentes que podemos burlarnos de los servicios de los controles aduaneros. Es una farsa esto, pero una farsa trágica, porque se va de la vida de seres humanos. Ahora, a pesar de todo, el pueblo sigue de pie. Es lo que no pueden entender. Cómo a pesar de todo puede seguir habiendo gente resistiendo. Y fíjense, han dejado, cuando se fueron en 1924, nos dejaron la Guardia Nacional transformada luego en Fuerzas Armadas de Haití. Era una ocupación interna. Ahora nos mandaron la MINUSTA, después nos mandan, están las pandillas. Sin embargo, ustedes saben que en abril de este año, en abril y mayo de este año, el pueblo, al darse cuenta que el secuestro se había transformado en una industria próspera, uno. En segundo lugar, que habían copado distintos barrios de la capital, impidiendo la circulación de gente. Hay departamentos que están aislados de la capital. Entonces el pueblo empezó con una operación que nosotros llaman Huacalé, que el pueblo en sí hace justicia, agarra y enfrenta a los bandidos, los cortan la cabeza, los queman vivos. Ustedes saben, durante varias semanas bajó estrepitosamente el nivel de los secuestros. Entonces, dijeron, el primer ministro, el dictador Ariel Henry, por fin salió de su mutismo para decir que no podemos hacer justicia por mano propia. Eso puede ser terrible. O la policía haitiana no daba garantía de nada. Entonces era importante pedir una nueva intervención. Pero esta vez, en el Consejo de Seguridad no pueden sacar todavía la resolución esta, como la sacaron en la resolución 1542 en el 2004, cuando secuestraron al presidente Aristide y enviaron después en junio a la MINUSTA por el veto de China y por el veto de Rusia. Entonces, están maniobrando
pergeñando otra cosa ahora, mandar a Kenia, porque intentaron con Canadá, Canadá dijo no, intentaron con otros países del COM, dijeron no, entonces ahora Kenia se ofrece, es decir, no Kenia se ofrece, hicieron a Kenia ofrecerse, ¿no? Para mandar 1000 policías para para ir a ayudar y poner orden. 1000 policías y parece que Barbados también del CARICOM dijo que va a mandar. Mañana llega una misión de observación de Kenia. Por supuesto, nosotros hemos mandado una carta al embajador ruso y a los jefes de Estado de la Unión Africana rechazando eso y dando los elementos por los cuales rechazamos esto. Una institución que no es revolucionaria como Amnistía Internacional, acaba de decir, no, los kenianos no son los más indicados para ir a Haití, porque la policía keniana tiene un prontuario de violación a los derechos humanos tremenda. Y como hoy bien decía Camille en una estación de radio a un periodista, tres periodistas provocadores, agentes de ellos, como bien decía Camille hoy, realmente, ¿en qué cabeza puede caber que un soldado, un policía keniano, entrando en un barrio popular allá, que no habla creol, que no habla nada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese ser ahí? Uno, rechazado por el propio pueblo haitiano, porque no es la decisión del pueblo haitiano, sino es una traición del dictador Ariel Henry y sus colaboradores. Entonces, es una situación tremenda y nosotros volvemos a pedir la solidaridad para que no se repita lo que pasó en 2004, donde países latinoamericanos lideraron ese contingente, ese engendro que fue la MINUSA. La comandancia militar estuvo en manos de Brasil, y Brasil de Lula. Es terrible eso. Hasta ahora no hay ni disculpa ni reparación para el pueblo haitiano de todo lo que se ha hecho. Entonces, cuando hablamos del proceso revolucionario en Latinoamérica, la situación de Haití merece especial atención, porque Haití también es un espejo, es un laboratorio de pruebas de los Estados Unidos, del imperialismo. Lo que nos pasa a nosotros hoy, si tienen éxito, ellos lo van a repetir en otras partes. Defender a Haití es defenderse también. Además de todas las razones de solidaridad que tienen que existir. Hoy, Camille está en peligro, sus compañeros están en peligro, es cierto esto, pero es parte de la lucha de clases. Pero sepan ustedes, como decía el general Henri Christophe, cuando Napoleón mandó las tropas para restaurar la esclavitud que había sido abolida en Haití desde 1793, entonces con todos esos buques frente a Cabo Francés, en aquel momento, hoy Cabo Haitiano, entonces el general Leclerc, que comandaba las tropas francesas, mandó un emisario al general Christophe para decir, mire lo que tienen ahí, ustedes tienen que rendirse. Y Christophe le contestó, ustedes no pueden reducir en cenizas, pero sepan que bajo esas cenizas vamos a seguir luchando. Lo que ellos no pueden entender esto. No pueden entender. Y efectivamente, Christophe quemó toda la ciudad y cuando entraron había cenizas realmente y ellos y los combatientes revolucionarios se fueron a las montañas. Era la orden. Entonces, esta revolución no fue en vano. Sigue presente. Dessalines está vivo. Dessalines está vivo entre nosotros.
Por ende, lo entienden también, quizás algunos han planteado que una solución para Haití podría ser repartir la población haitiana entre las distintas islas, es decir, mandar a otra gente a habitar Haití. Y todo lo que nos roban, el oro y otros elementos importantes que ellos necesitan. Sin embargo, nos venden el discurso de que somos pobres. Por eso, repito, es un país empobrecido. Pero tengan confianza en nosotros, vamos a seguir luchando a donde estemos. Y vamos a seguir luchando, pero sería mejor contar con la solidaridad de ustedes. Hoy hay una nueva amenaza real de una intervención, cuyo objetivo no es otra cosa. Como los bandidos responden a ellos, cuando entran las tropas, calmar un poco, formar un consejo electoral y organizar una elección-selección para dar un barniz de democracia y así perpetuar en el poder el PHTK, el partido de extrema derecha que ellos impusieron desde 2011, con las elecciones fraudulentas dirigidas por Hillary Clinton. Hablando de los Clinton, Bill Clinton fue copresidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití después del terremoto y robó millones de dólares de la plata que llegaba para el pueblo haitiano. Si ustedes quieren que estoy mintiendo, pueden entrar en internet y poner eso, ya no es secreto para nadie. Esto. No han destruido con el tema del arroz, no son destruidos con el tema de los cochon criollos, de los cerdos criollos, ¿no? Decretando que había una fiebre porcina. Entonces, cuando el chancho representaba una garantía para el campesino, para ir al banco, para tener algo, para poder seguir sobreviviendo. Entonces, han desestructurado un país. Incluso hasta la propia neocolonia que habían dejado. Las instituciones impuestas ya no están. Entonces han impuesto un Estado funcional a ellos. No es un Estado fallido, es un Estado funcional a la realidad que ellos han creado. Es mentira que se trata de un Estado fallido. Es un Estado que está al servicio de los intereses de ellos y de la pequeña élite repugnante haitiana. Saben muy bien lo que están haciendo. Ariel Henry no abrió la boca desde anteayer para decir nada. Cuando muere cualquiera en cualquier parte del mundo, él enseguida manda nota de condolencias. Ni una nota de simpatía para el pueblo de Cafoufeuille, de Solino, de Belay, de Cité Soleil. Nada. Entonces, yo digo todo esto con cierta bronca, pero trato de controlarme para decir las palabras, pero realmente no hay calificativo por lo que están haciendo. No hace falta solamente nota de repudio, hace falta realmente elaborar una verdadera campaña de solidaridad con el pueblo haitiano, que está en peligro de vuelta, y un peligro mayor. Dejo acá sobre el proceso revolucionario haitiano para poder entrar con el tema del imperialismo y la actualidad. Después un tiempo para escuchar los comentarios, debates, etcétera, preguntas, qué sé yo. Hay que partir de un hecho real, que la economía mundial ahora se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por la financiarización, por una desigualdad. Hay un desarrollo desigual y combinado.
Y hoy estamos ante un mundo multipolar, directamente. Pero el concepto, la categoría imperialismo, se la debemos a Lenin fundamentalmente. Entonces, ustedes saben que Lenin escribió este folleto estando en exilio en Zúrich, en Suiza, en 1916, entre enero y junio, en plena guerra, Primera Guerra Mundial. Él veía que había cambios realmente en el sistema capitalista. Es por eso yo escuché no solamente a Atilio Borón, sino a otro marxista, diciendo que la traducción del libro no es una traducción correcta, no, que en ruso no era imperialismo fase superior del desarrollo del capitalismo, sino era algo como la actualidad del capitalismo. ¿Cuáles son los elementos actuales? Pero no había la idea de Lenin de hacer esto. Y cuando uno lee el libro realmente y ver las 5 características que él ha planteado ahí, uno dice, sí, puede ser que tiene razón. Y ustedes saben, cuando se publica en el 17 el libro ahora, él escribió el prólogo, él mismo. Y les invitaría a ustedes a leer el prólogo y por eso creo yo que tiene razón de decir realmente que no es el título puede ser que no sea así realmente. El imperialismo fase superior al desarrollo del capitalismo. Porque Lenin, ¿cuáles son las cosas nuevas que él había visto? Él vio que había una concentración de la producción. También vio que había una concentración del capital financiero, es decir, la combinación del capital industrial con el capital bancario. También él vio que había una transferencia, un capital de exportación que no existía antes. Vio que había la conformación de los monopolios, de monopolios, es decir, entidades que tenían control absoluto prácticamente sobre bienes, etc. Y vio que había una nueva división política mundial, porque estamos casi prácticamente al fin del colonialismo clásico. Ahora uno puede decir que son datos viejos, no, hay vigencia de esto todavía. Sí existe eso todavía. Pero hay otros elementos nuevos. El esfuerzo que tenemos que hacer en este momento justamente pasa por esto. ¿Cuáles son los elementos nuevos? Uno se ve claramente hoy que el capital financiero domina la economía mundial. Segundo, hay una erosión del poder del imperialismo. Después hay una concentración importante en materia de la cultura, una dominación cultural. No sé quién decía que sobre cada 10 películas que se ve en un lugar dado, sobre todo en Latinoamérica, 8 o 9 son de Hollywood. Y nosotros también estamos viendo como elemento nuevo del imperialismo. Es la utilización de instrumentos tales como el FMI, el Banco Mundial,
la AMC, el Banco Central Europeo, y como no, también algunas instituciones internacionales dominadas fundamentalmente por ellos, como la ONU y la OEA. Son todos esos elementos que hay que añadir a los 5 elementos que tiró Lenin en 1916-1917. Y no es algo menor, porque cuando nosotros estamos diciendo que hay una dominación cultural, todo lo que ellos han producido en materia de producción, de circulación, de difusión de ideas, evidentemente eso contribuye a la formación de lo que se llama el sentido común a nivel mundial. De ahí la importancia de debates, de circuitos, de espacios como el actual donde estamos hablando ahora. Porque batalla de ideas es una batalla contrahegemónica. Es importante entender esas características nuevas del imperialismo. Pero afortunadamente hay una erosión del poder de los Estados Unidos. Sigue teniendo fuerza, pero no puede practicarla como antes. Incluso la gente que pensaba que había un triunfo vitam aeternam, como dicen en latín, la perdurabilidad del imperio norteamericano, creo que se han equivocado. Fracasaron en Irak, fracasaron en Afganistán, y hoy por hoy prácticamente han perdido en materia económica frente a China. Ahora, como bien nos advertía varios, sobre todo Gramsci, ninguna clase y ningún imperio va a suicidarse, va a dejar que dice, bueno, yo ahora no soy nada. No, van a hacer todo lo posible. Y por más crisis que ellos tengan, por más crisis del capitalismo, el capitalismo no va a caer solo. Tenemos que hacer revoluciones. Las revoluciones son las que van a acabar con el sistema este. Entonces, el imperialismo no es otra cosa que el instrumento de dominación del capital. Yo creo que es uruguayo, uno que se llama Daniel Olesker, creo que es uruguayo, no sé, es un economista uruguayo, creo, que ha hecho Fue un ministro trabajo de Salud, sobre... Henry. Fue ministro de Salud del ¿Cómo? Frente Amplio. Fue ministro de Ah, sí, Salud. bueno, pero yo leí que un texto de él, no lo conozco, que creo que se llama Imperialismo y Globalización, no me acuerdo bien, como Camille Bato, que ese tema, creo que se llama, creo que él daba pie para pensar eso que estoy diciendo con lentes diferentes. Da pie para poder entender esto. Creo que el texto se llama así, yo no me acuerdo bien. Si alguien lo puede buscar en internet sería mejor. Creo que se llama así, el imperialismo y la globalización, algo así, porque la globalización es, digamos, la palabra predilecta últimamente para poder pensar y definir todo. Pero nosotros en clave marxista, sabiendo que el marxismo no es otra cosa que una filosofía de la praxis, ¿no? ¿Qué podemos decir frente a esto? Que bajar los brazos, en Haití no bajamos los brazos, el mundo no va a bajar los brazos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que estudiar a fondo. Estudiar a fondo, ¿qué significa esto? Que hay una teoría revolucionaria que es también arma de lucha, para poder ir a la práctica y vuelta a la teoría. Eso en clave marxista. Así nosotros entendemos con Camille la charla de hoy, el debate de hoy.
lo entendemos con esas características, sino nutrirnos de elementos, de debates, de elementos nuevos y viejos también para seguir luchando y terminar con la explotación. Lo que está sucediendo en África, en algunos países africanos en este momento, nos tiene que alertar un poco. Si bien no es el tema de hoy, pero seguramente ustedes van a plantear en algún momento alguna charla sobre esto que está sucediendo en Mali, en Niger, en Burkina Faso. Porque prácticamente con esos golpes, Francia se está desmoronando. Entonces, no, el mundo se está moviendo. Recibimos golpes, pero hay otras cosas que hay que ver. Entonces, cuando ustedes han planteado hablar de colonialismo, hablar de imperialismo, de la revolución haitiana, etcétera, no es otra cosa que recuperar datos, revoluciones, categorías. ¿Pero para qué? Para la lucha. Sigo insistiendo en algo. Tenemos que luchar. Y bien como dijo Marx, el motor de la historia es la lucha de clases. No hay otra cosa. Si hay una guía para nosotros es esta. Y la lucha de clase local, regional, a nivel mundial, a nivel planetario, incluso fuera de los planetas también. Eso es nuestra misión. Y ahí repito lo que dije al principio. No soy neutral, no es un problema académico objetivo, etcétera, sino hay una posición bien clara, antiimperialista, antiburguesa y fundamentalmente antiestadounidense, que es el principal centro imperialista mundial. Hay algunas categorizaciones que están haciendo sobre imperialismo, hablando de que hay un imperialismo central, hay subimperialismos, por ejemplo, algunos tocan el subimperialismo como Pakistán, Turquía, India. Eso lo hace sobre todo, vos lo debe conocer a Julio Katz. Eso creo que Katz ha hecho un trabajo sobre esto. Sería interesante leerlo para poder profundizarlo en algún momento. Claudio ha planteado un trabajo sobre eso. Ya lo debes conocer, pero yo en este momento creo que lo importante para nosotros, sobre todo nosotros haitianos, es cómo derrocar al imperialismo norteamericano en Haití, porque es el que nos invadió, es el que nos ha hecho golpe de Estado, es el que nos manda tropas, es el que sostiene a dictadores como Duvalier, como Avril, como Ariel Henry, etcétera, Jovenel Moïse, Martelly, el PHTK, que ha creado el COGRUP, que es el engendro de embajadores dominado por el embajador norteamericano, donde está el embajador de Brasil, de España, de Alemania, de Canadá y de Francia, los representantes de la Unión Europea y del secretario general de la ONU y de la OEA. Esos son los que dirigen Haití. Ariel Henry es una marioneta cínica en manos de ellos. Nada más. Bueno, gente, creo que son las 7. Me faltan 3 puntos más, pero dejo acá. Pido disculpas a ustedes de vuelta si hay algún desorden. Pido disculpas, sepan que habíamos preparado cosas de manera diferente, bien establecida, pero en lo que sale hoy como producto de la lucha de clase en Haití, sepan disculpar realmente. Muchas Gracias. gracias, Henry. Muy completo, más que interesante, y vamos a abrir a un espacio de debate, de interrogantes que aparezcan. Yo quería enfatizar Sí, al comienzo, cuando empezaste a hablar, hablaste de una revolución antiesclavista, dijiste la primera.
yo quiero enfatizar ahí, en esa caracterización. No, dije la primera victoriosa. Sí, pero no quiero discutir lo que dijiste, sino enfatizar que es una revolución protagonizada por los esclavos. Sí. O sea, no solo que es antiesclavista, sino que es protagonizada por los esclavos. O sea, Correcto. me parece que es un tema muy, muy importante, por eso enfatizaste el tema del cimarronaje como sujeto base de la revolución. Y también me parece muy destacada en esa parte de tu intervención recuperar el inicio de la resistencia desde la captura. Me parece que también eso es muy importante para no perder la tradición de origen. Yo lo que quería preguntarte, como para incluso abrir a que otros compañeros o compañeras quieran preguntarte algo, yo quiero que puedas comentar un poquito más sobre el episodio 1990 Jean Bertrand Aristide, porque incluso Aristide después volvió al gobierno, pero No es el mismo. no es el mismo, y el movimiento Lavalas de 1990 era otra cosa, y 1990 es importante porque, bueno, estamos ahí a la caída del muro de Berlín, se está desarmando la Unión Soviética, se está construyendo el consenso de Washington en toda América Latina y el Caribe, y Haití da la nota con una rebelión popular, un triunfo electoral que ilusiona y genera esperanzadas expectativas en toda la región. Entonces, un poquito si podés comentar cómo llegó a producirse ese episodio que dejó en la historia reciente de Haití, y bueno, y si hay algún punto de contacto con el PATPA de Camil y con todo lo que están haciendo ahora. Pero esto, insisto, lo digo para ver si alguien más se entusiasma para alguna pregunta, algún comentario, y quien quiera hacerlo, levante la manito, prende el micrófono, lo hace, y si no, obviamente, Henry, adelante. Adelante, Henry. Bueno, en primer lugar, siempre hay que enmarcar los sucesos en mi país a partir de la caracterización de neocolonia desde 1915. Y yo dije que ese sistema, para poder mantenerse, reproducirse, recurrió siempre a golpes de Estado, a dictaduras, etc. En aquel momento fue la dictadura de Duvalier del 56 del 57 al 86. Padre e hijo declarándose presidente vitalicio. Un movimiento popular importante amenazó en tomar el poder. Los yanquis se adelantaron, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Cuba, pues determinaron que Duvalier saliera y se fuera al exilio. Entonces fue algo abortado de alguna forma, el triunfo popular. ¿Y eso qué significó? Que pudieron reestructurar el mando en manos de los militares haitianos. Y ahí hubo un error conceptual, teórico, que fue atribuir todos los problemas del país a la dictadura. Y ahí apareció un concepto, una categoría mágica que se llamó democracia. Entonces, con la democracia íbamos a salvarnos. La dictadura era todo el problema. Por ende, como dice Adams, en términos sociológicos, algo nos tapaba el bosque. No se veía lo que estaba atrás, que es el dominio imperialista.
Eso me hace acordar también en el año 83 acá, cuando Alfonsín decía con la democracia se come, se nutre, se educa, bla, bla, bla. Bueno, y olvidando que la democracia no hay una democracia sin un adjetivo. La democracia que él habla, la democracia burguesa. Con la democracia burguesa no se termina con la explotación. Bueno, en Haití hubo un error conceptual de base, pero hubo otro problema. Durante la dictadura, fue una dictadura feroz donde asesinaron y desaparecieron más de 30.000 haitianos. En aquel momento, fíjense, Haití tenía una población de 5 millones y pico. Ahora somos 11 millones y pico, casi 12. 30.000. Entonces, todos los partidos de izquierda, la mayoría del cuadro, estaban afuera del país. Y había una cierta clandestinidad, obvio, pero los que podían estructurar un poco la oposición eran de los de la teología de la liberación. De ahí el protagonismo que va a tener ciertos sacerdotes como Padre Pierre Louis, fundamentalmente, y después Jean-Bertrand Aristide, ¿no? Entonces se planteó una lucha en términos no de revolución, sino en términos de reforma, ¿no? De reforma, pero reforma dentro del marco de la burguesía, reforma burguesa. Es decir, vamos a las elecciones, sabiendo por supuesto que el candidato del pueblo iba a ganar. Entonces, en 1980, frente a la resistencia militar que no quería, en el 87 había otro candidato, uno que dirigía un organismo de derechos humanos, ¿no? Que murió el año pasado, Gerard Gug, que iba a ganar. Los militares masacraron a votantes el 28 de noviembre del 87, anulando las elecciones. Frente al aislamiento internacional y al boicot, organizaron una farsa electoral en enero del 88 y nombraron a Maniga. Maniga le dieron un golpe de Estado. A partir de ahí, los militares estaban en retirada frente a la presión popular y al aislamiento internacional. Hasta llegar a 1990, donde se formó el FNCT, donde Aristide surge como candidato. Pero yo te cuento que Aristide personalmente no estaba a favor de las elecciones. Y eso yo doy fe porque yo hablé con él antes. En abril de 1990, hasta abril de 1990, Aristide compartía conmigo y otros la idea de que hay que formar un frente de liberación como tuvo Cuba, como tuvo Nicaragua. Eso era el discurso de Aristide. No era a favor de ninguna elección. Entonces, el Aristide de aquel momento hablaba del diablo que bailaba en la cabeza de Reagan. El Aristide en aquel momento había compuesto una canción que se llamaba El capitalismo es un pecado mortal. Sin embargo, en septiembre, por ahí, algunos marxistas haitianos, entre los cuales llega Pierre Chechal, convencieron a Aristide que la única forma de tomar el poder era ir a las elecciones. Y ahí fueron a las elecciones. Pero confundieron llegar al gobierno con tomar el poder. No porque sea presidente, que significa que uno tiene el poder automáticamente. Entonces, Aristide ganó con el 67,7% de los votos oficialmente, en contra del candidato norteamericano Mark Baza. Pero tenía un programa que se llama la chance que pasa, la chance para tomar, qué sé yo, etcétera, que era de reformas nada más, exigiendo a los burgueses de pagar sus impuestos, pero no había ningún plan de nacionalización de nada, todavía nada. Sin embargo, 7 meses después le dieron un golpe de Estado.
masacrando a miles, según Aristide, más de 5.000 de sus partidarios. Aristide estuvo en el exilio durante 3 años. Y ahí, creo yo, a partir de ahí hay un cambio. Él entendió que había que negociar con los norteamericanos para volver. Y en el 94 los yanquis mandaron unas tropas, 22.000 soldados, y en octubre del 94 volvió Aristide en un avión militar norteamericano. Del aeropuerto de Puerto Príncipe lo pusieron en un helicóptero militar norteamericano y fue al Palacio Nacional. Le habían puesto un vidrio blindado para hablar y la Guardia de Seguridad fundamentalmente era de Norteamérica. Y yo te cuento, nuestro amigo Camille, que era jefe de gabinete durante el golpe en el 91, Camille fue detenido, torturado, pegado, salió al exilio y Camille renunció a partir de este hecho, que Aristide aceptó, siempre lo reconocí esto, ¿no? Porque no era esto, no había combatido, no habíamos luchado para esto. Si bien yo nunca apoyé la elección, porque yo no creo en esta vía, sobre todo en Haití, yo personalmente, yo no creo. Pero fue esa experiencia. A partir, y la Balaz fue una conjunción de elementos marxistas, nacionalistas revolucionarios, cristianos revolucionarios, cristianos puramente, independientes, burgueses nacionalistas. La Balaz fue esto. Y, por supuesto, la lucha de clases se dio adentro. Y algunos marxistas que lo apoyaban, que creían que iban a manejar a Aristide como Pierre Chal, cuando se dio cuenta se alejaron. Y por eso la primera organización que estructuraron fue la idea de 2 marxistas haitianos fundamentalmente, de Gérard Pierre Chal y de Georges Anglade, que ellos formaron la organización política La Balaz, OPL. Cuando se separaron de Aristide, guardaron el siglo y hasta ahora guardaron la sigla OPL, pero se llaman Organización del Pueblo en Lucha. Que hasta ahora existe, ¿no? Que hasta ahora existe. Entonces, el reformismo tomó la delantera, pero tomó la supremacía. Y Aristide cayó en un populismo tremendo. Entonces él creyó con la fuerza popular, es cierto, y yo sigo creyendo que en este momento no hay ningún político haitiano que tenga más popularidad que él. Ha perdido mucho, mucho, pero yo no veo ningún político haitiano. Yo hablo, no estoy diciendo, yo hablo individualmente. Yo estuve en manifestaciones allá, en el 18, una manifestación gigantesca, más de 1 millón de personas en la calle, y yo veía gente que con una foto de Aristide, y te decían, ahí está el rey, ahí está el rey. Pero no fueron enviados, no fueron personas enviadas por él, sino creen todavía, y después hay que ver que su condición de cura, un montón de cosas, es un excelente orador, ¿no? Es un tipo muy preparado intelectualmente, a diferencia de Mattel y de toda esa gente, ¿no? Aristide es un tipo muy formado, que sabe lo que es el imperialismo. Todo lo que estamos hablando recién, Aristide lo sabe. Después volvió al poder en el 2000, después en el 2004 le hicieron otro golpe, lo mandaron al exilio, estuvo 7 años afuera en Sudáfrica. Es un hombre que habla 6 o 7 idiomas, ha creado una universidad en Haití ahora, sigue el movimiento La Balaz, pero el partido ahora se llama Partido Familia Balaz, Partido Familia La Balaz, ¿no? Pero ¿qué te puede decir? Que su posición es una posición
populista de izquierda, diría yo. Si vos si vos me obligás a decir cuál es la definición de Aristide para mí, es esto. Pero muchos consideramos que ha traicionado muchas cosas. Y yo personalmente, que tuve posibilidad de conocerlo de bien, no bien, bueno, de conocerlo, de conversar con él, incluso cuando él salió al exilio, él fue a una conferencia y en el noviembre, creo del 91, le dieron el golpe en septiembre, en noviembre, lo fui a ver en Bolivia, había una reunión de la Internacional Socialista, y ahí hemos hablado, él me explicó cómo fue el golpe, él me confió alguna cosa realmente, porque teníamos una cierta relación, yo lo puedo decir, pero que no voy a revelar porque desde aquel momento nunca tuve, no, yo tuve una sola conversación telefónica con él cuando estuvo en el exilio en la segunda vez, después nunca más tuvimos conversación y creo que a mí tampoco tiene conversación con él ahora, pero es un hombre que, por supuesto que la burguesía haitiana muchos odian, que el imperialismo no quiere y que no es el enemigo para mí del pueblo haitiano. Francamente no lo es. Y francamente creo no se puede luchar en Haití sin la bala, sobre todo la base de la base. Eso es lo que creo yo. ¿No? Muy bien, Pero muchas no sé gracias, si te Henry. he contestado. Perfecto. Y bueno, Enrique quiere hablar y bueno, me imagino que Ramón también querrás hacer algún comentario, así que vamos con Enrique primero y después con Ramón. Tenés el micrófono apagado, Sí, Enrique. muy breve porque estamos sobre la hora. Una pequeña reflexión, Henry. Aludías a la lucha antiimperialista de Latinoamérica y en un momento explicaste la intervención de Estados Unidos a través de Naciones Unidas, a través de la MINUSA y demás, y la participación de Brasil con Lula. La pregunta es, ¿qué reflexión cortita para lo que fue, digamos, el inicio de este siglo, los progresismos que hubieron en América Latina, ¿no? Y el Caribe? ¿Qué reflexión nos dejarías como para observar las limitaciones que tuvieron en el caso que fuera, pensando en la necesidad de un internacionalismo más activo en defensa de los pueblos? Nada más, y también decirte que, bueno, Camil que va quedando desbancado, dicho en el buen sentido, porque ha estado muy, pero muy buena tu intervención. Nada más. Gracias. Bueno, yo creo que es difícil. No estoy en la cabeza de Lula, no lo conozco, nunca hablé con él, pero creo que hubo una tercerización del imperialismo ahí, a lo que nosotros llamamos. Que en aquel momento Brasil, con la idea de Brasil potencia, creía que manejar una crisis como la haitiana va a permitir a Brasil obtener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, es lo que se sabe, ¿no? En segundo lugar, creo yo que el desconocimiento de la realidad haitiana, de la historia haitiana, de la cultura haitiana, etcétera, ha jugado un papel importantísimo, porque han ninguneado tanto a Haití, ¿no? Y el racismo también juega, y creo que esto hay que poner en el lote de explicaciones. Y también, ¿por qué no? Autocrítica nuestra, porque también nosotros no creímos en distintos momentos de la historia como los únicos esclavizados que rompieron las cadenas, fuimos protagonistas, entonces podemos enfrentar solos todo, ¿no? No mirábamos el ombligo sabiendo que esto, entonces habíamos, como Latinoamérica nos estaba alejada de nosotros, y nosotros también estamos alejados. Y tomábamos el pretexto de que no hablamos español, hablamos creol y francés, ¿entendés? Entonces no,
creo eso también a una autocrítica, no solamente por la imposibilidad nuestra de transformar la realidad, sino también de poder hacer llegar a ustedes en Latinoamérica. Recién a partir de los golpes duros de 1990, 91, del golpe de Estado del 2004, recién nos empezamos a mover. Es por eso siempre aprovecho la ocasión, cada ocasión, para agradecer fundamentalmente a ustedes, a la gente en el Uruguay. Veo a Mónica ahí, que realmente es un baluarte de la solidaridad con nosotros. Aquí en Argentina tenemos a Nora Cortiñas, Beverly King, a Carlos Aznares, a Mario Hernández, tenemos a Andrés Olivetti en Uruguay, en Fernando. Es decir, incluso ellos han aportado cosas que ni siquiera son conscientes de lo que han aportado a nosotros. En serio, nosotros siempre decimos esto. Por ejemplo, este espacio de hoy, ustedes no lo pueden valorar de la forma que lo estamos valorando, porque como yo digo siempre, nadie va a luchar por lo que no entiende y morir por lo que no ama. Entonces, hoy, por ejemplo, yo termino ahora con ustedes, inmediatamente me voy a conectar con la gente de Convit, porque en estos momentos estamos en reunión para ver qué respuesta vamos a dar mañana a la delegación de Kenia que va a llegar y cómo alimentar la resistencia en los barrios. Entonces, lo que significa que hay cosas que me están pasando acá y acá, ¿no? Entonces, eso es. Yo creo que hay errores, hay limitaciones también de los otros, pero hay errores y limitaciones nuestras. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, hoy por hoy creo que sería mucho más difícil a ellos enviar tropas. Yo no digo que no, porque contamos con bases, contamos con gente que va a salir con nosotros, que va a decir no, no. Hay gente en Uruguay, hay gente en Argentina y en Brasil también. En Chile no lo sé, pero en República Dominicana, bueno, en el Caribe ni hablar, ¿no? Hay varios. Entonces, creo yo, hay una red que se ha construido en este momento que podría ser muy útil para acompañar la lucha del pueblo haitiano. Evidentemente, toda la carne sobre el asador lo tenemos que poner nosotros. No pedimos que nadie vaya a luchar en lugar nuestro, pero bueno, acompañado con ustedes, seguramente. es parte de la misma lucha. Gracias, Henry. Sí. Aquí te están dejando un mensaje, Hugo Adrián Morales, que había levantado la mano también recién, pero está con poca señal, por eso apaga la cámara, y te pregunta cuáles son las nuevas modalidades de intervención que está diseñando Estados Unidos para la región, sobre todo cuando aparece el tema del litio, por ejemplo, en Argentina. Y por la hora, sugiero, Ramón, si querés hacer algún pequeño comentario para habilitar un último saludo de Henry. Estamos a 5 minutos de cerrar la sesión. Sí, cómo no. Ante todo, agradecer a Henry. La verdad que hemos aprendido muchísimo con todo lo que estás planteando. Y vamos a agregar un texto en el curso que vamos a revisar el Código Negro, ¿no? Que bueno, son las reglas para esclavos de Francia de Luis XIV, ¿no? De 1685. Viste que nosotros nos llamamos San Luis y es por un antecesor, ¿no? Por Luis IX. Sí. Claro, el santo. Y si ha sido santo, algo debe haber hecho, ¿no? ¿No? Hay que revisar la historia. Bueno, y el 25 de agosto es el día de San Luis Rey de Francia, ¿no? Así que bueno, pero sí estaba pensando en que vamos a revisar el código negro, porque a mí me parece que eh, eh, debe haber sido un instrumento para destruir la dignidad humana, ¿no? Es decir,
para destruir el centro de la dignidad humana, que es la resistencia y la libertad, ¿no? Así que, y obviamente ¿no? Entonces me parece que es un documento histórico que necesitamos leer también para entender el imperialismo, cómo funciona en el nivel de la construcción, de la destrucción de las subjetividades originarias, ¿no? Muy interesante esto del creol que nos contaste, para destruir las subjetividades originarias y construir una subjetividad esclavizada, ¿no? Es decir, sin dignidad, sin ansias de libertad. Gracias, Henry. Bueno, muchas gracias, Ramón. Y Henry, te quedan 2 minutos para el cierre. 2 minutos para responder si te da la pregunta que te hizo Hugo Adrián y un comentario final. Sí, rápidamente digo que las distintas intervenciones están en función de la realidad del desarrollo de lucha de clase en cada lugar. En el caso nuestro, fundamentalmente Estados Unidos sabe si no hay tropas que entren a Haití en este momento, probablemente habrá una victoria popular. Eso está clarito. Entonces, en segundo lugar, me queda por agradecer de vuelta a ustedes, pedir disculpas por las limitaciones mías, académicas, intelectuales, políticas, etcétera. En serio, diciendo esto. Y gracias por la indulgencia de ustedes y un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Henry. Trasladaremos y trasladá un gran cariño a Camille. Y como dice Sí, yo voy Nancy, a hablar con él ahora. como dice Nancy ahí, dice Nancy, y creo que expresa el sentimiento de todo, muchas gracias, muy clara la exposición. Seguimos aprendiendo de América Latina y el Caribe. Realmente muchas gracias a todas, a todos por estar allí y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Chau. Chao. Hasta luego.